Mi nombre es Margarita. Tengo 83 años. Y hace 3 semanas estaba de pie en mi baño a las 6:30 de la mañana. Me miré en el espejo y me di cuenta de que lo había estado haciendo mal toda mi vida. No era algo grandioso ni filosófico, algo más pequeño, más vergonzoso. Me había estado lavando el cuerpo de la misma manera desde que era niña. Cara, brazos, torso, piernas. Listo. 20 minutos, entrar y salir de la ducha, a continuar con el resto del día. Pero esa mañana, después de mi cita con el médico la semana anterior, después de lo que ella había dicho sobre la infección y cómo podría haberse prevenido, me quedé allí de pie, empapada, con la toalla envuelta alrededor de mí y pensé, ¿cuántos años perdí porque no lo sabía? Nadie te dice esto, ni tu madre, ni las revistas, ni los videos alegres en internet con las mujeres jóvenes en baños blancos impecables demostrando rutinas de cuidado de la piel de 10 pasos. Nadie te dice que hay partes de tu cuerpo que probablemente no estás limpiando. Partes que importan más de lo que crees. Partes que, si se descuidan, pueden robarte años de vida silenciosamente. Yo no lo sabía. Y supongo que tú tampoco. Empezó con mis oídos. No la parte de afuera, esa siempre la había limpiado, la mantenía presentable, sino el interior. Las partes que no puedes ver en el espejo. Había tenido problemas para oír durante meses. Cosas pequeñas al principio. Emma, la hija de mi vecina, decía algo mientras caminábamos a casa desde la escuela y yo tenía que pedirle que lo repitiera. La televisión se fue poniendo más fuerte. Las llamadas telefónicas se volvieron frustrantes. Asumí que era la edad. ¿Qué otra cosa podía ser? Entonces, durante un chequeo de rutina, la doctora Patel es mi médica de cabecera, eficiente y amable de esa manera en que los médicos jóvenes son cuando todavía son optimistas, me preguntó si había estado experimentando alguna molestia en los oídos. No realmente, dije. Solo. Más difícil de oír a veces. Miró dentro de mis oídos con ese pequeño instrumento de luz. Se detuvo. Miró de nuevo. Margarita, ¿cuándo fue la última vez que limpió el interior de sus oídos? Parpadeé. Yo lo limpio después de ducharme. ¿Por dentro? ¿El canal? Pensé que no se debía hacer eso. Se recostó hacia atrás, apagó su luz. Eso es parcialmente cierto. No debe usar bastoncillos de algodón en lo profundo del canal. Empujan la cera más adentro. Pero sí necesita limpiar el canal exterior regularmente, especialmente a medida que envejece. Sus oídos ahora producen menos cera naturalmente, pero lo que hay se vuelve más duro, más seco. Se acumula. Me lo mostró. Un pequeño espejo. La cantidad de cera compactada que había en mi canal auditivo como sedimento en una tubería vieja. Sentí que mi cara se ponía caliente. Esto, dijo suavemente, es probablemente por lo que está teniendo problemas para oír. Y si empeora lo suficiente puede llevar a infecciones, mareos, incluso problemas con el equilibrio. Salí de esa cita con instrucciones, una botella de aceite mineral y una humillación que no podía quitarme de encima. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina y pensé en todas las veces que le había hablado bruscamente a Emma por murmurar, todas las veces que había subido el volumen de la televisión y me había dicho que solo era la vejez acercándose. No lo era. Era cerumen. Cosa 1. Tus oídos. Esto es lo que la doctora Patel me dijo que hiciera y lo que he estado haciendo cada 2 días desde entonces. Después de mi ducha, mientras mis oídos todavía están ligeramente húmedos y calientes, tomo un paño limpio, suave, no uno de esos ásperos en los que Ricardo siempre insistía, y lo envuelvo alrededor de mi dedo índice. Inclino la cabeza hacia un lado, limpio suavemente la parte exterior de mi canal auditivo, no profundo, solo la entrada, la parte que puedes alcanzar sin meter nada a la fuerza. Luego hago lo mismo del otro lado.
Una vez por semana pongo 2 gotas de aceite mineral en cada oído antes de acostarme. Suaviza cualquier cera que se esté acumulando, hace más fácil que mi cuerpo la expulse naturalmente. Por la mañana limpio lo que haya salido a la superficie. Eso es todo. Sin bastoncillos metidos en lugares donde no deberían estar. Sin aparatos caros. Solo un paño y un poco de aceite. En 2 semanas podía escuchar a Emma claramente de nuevo. La televisión volvió a un volumen normal. Dejé de pedirle a la gente que repitiera las cosas. Se sentía como si alguien hubiera vuelto a encender el mundo. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Tus oídos no son solo para escuchar. Afectan tu equilibrio, tu conciencia espacial. Los diminutos huesos y canales dentro de ellos te ayudan a mantenerte erguido, te ayudan a moverte por el mundo sin tropezar. Cuando están tapados, cuando están inflamados o infectados, ese sistema falla. No lo conecté al principio, pero mirando hacia atrás me había sentido inestable durante meses. No lo suficiente para caerme, solo rara, como si el suelo no estuviera exactamente donde esperaba que estuviera. Una vez que mis oídos se despejaron, eso también desapareció. Se lo conté a Sara una mañana durante nuestra caminata. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, probablemente debería revisar los míos. Lo hizo. Resultó que tenía el mismo problema. Nos reímos de ello. 2 mujeres adultas, caminando medio sordas, porque no sabíamos que se suponía que debíamos limpiarnos los oídos. Pero realmente no era gracioso. ¿Cuántas otras cosas nos estábamos perdiendo? Cosa 2, entre los dedos de los pies. La segunda cosa que aprendí vino de mi propia estupidez. Era julio. Calor. El tipo de verano castellano donde el aire se te sienta encima como una manta mojada y hasta la hierba parece cansada. Había estado usando el mismo par de zapatillas para mis caminatas matutinas con Sara, cómodas, ya amoldadas, probablemente más viejas que Emma. Una mañana noté un picor entre el 4º y el 5º dedo de mi pie derecho. Solo un poco. Me rasqué. Me olvidé. Una semana después, el picor era peor. La piel se veía roja, ligeramente hinchada. Todavía no le di mucha importancia. Entonces Sara notó que hacía muecas mientras caminábamos. ¿Estás bien? Bien, solo mi pie. Se detuvo. Déjame ver. Estábamos paradas en medio de la acera a las 5:15 de la mañana. Me sentía ridícula. Pero me senté en el escalón de la entrada de alguien y me quité el zapato. Sara se agachó, miró mi pie y dijo, Margarita, eso es pie de atleta. No tengo pie de atleta. Tengo 83 años. La edad no te hace inmune a los hongos. Tenía razón, por supuesto. Fui a la farmacia esa tarde, compré crema antifúngica y empecé a tratarlo. Pero lo que se me quedó grabado fue lo que el farmacéutico dijo cuando le pregunté cómo lo había contraído. ¿Se seca entre los dedos de los pies después de ducharse? Lo miré fijamente. La mayoría de la gente no lo hace, continuó. Se secan los pies, pero no entre los dedos. Ahí es donde se atrapa la humedad, ambiente perfecto para los hongos. Llevaba duchándome 75 años. Y nunca me había secado entre los dedos de los pies. Esto es lo que hago ahora. Después de cada ducha, me siento en el borde de mi cama con una toalla limpia. Me tomo mi tiempo. Seco cada dedo individualmente, pasando la toalla por los espacios como si estuviera usando hilo dental en los dientes. Al principio se siente absurdo, excesivo, pero en 3 días de hacer esto, combinado con la crema antifúngica, la infección empezó a desaparecer. Y noté algo más. Mis pies se sentían mejor, más ligeros, menos hinchados al final del día. Resulta que la humedad atrapada no solo causa hongos. Ablanda la piel, la hace más propensa a agrietarse, a las ampollas. Crea un ambiente donde las bacterias prosperan. Tus pies te llevan a todas partes. Cada paso que has dado, cada lugar donde has estado. Y la mayoría de nosotros los tratamos como algo secundario. Empecé a prestar atención después de eso.
realmente mirando mis pies. Noté pequeñas grietas en los talones que había ignorado durante años, callosidades que se habían acumulado lentamente sin que me diera cuenta. Una uña del pie que estaba descolorida de una manera que había asumido era solo la edad. Compré una piedra pómez. Empecé a usar crema hidratante, no entre los dedos. El farmacéutico había sido muy claro sobre eso, sino en la parte superior y las plantas. Pedí cita con un podólogo, algo que nunca había hecho en mi vida. Miró mis pies y dijo, «Estos son buenos pies. Los ha cuidado bien». Casi me río. No había hecho nada durante décadas, pero no la corregí. En cambio, me hice una promesa. No iba a perder mi movilidad porque no me secaba entre los dedos de los pies. Emma me preguntó una vez por qué estaba sentada en mi porche secándome los pies con una toalla. «Es parte de mi rutina ahora», le dije. Inclinó la cabeza de la manera en que lo hace cuando está tratando de entender la lógica de los adultos. Mi mamá dice que las rutinas son aburridas. Algunas rutinas te mantienen viva, cariño. Lo consideró. Luego se sentó a mi lado y empezó a secarse sus propios pies con el borde de mi toalla, muy seriamente, un dedo a la vez. No la detuve. Si aprendía esto ahora, a los 8 años, nunca tendría que desaprenderlo a los 80. Cosa 3. Detrás de las orejas. La tercera cosa que aprendí vino de un olor. No lo noté al principio. No lo haces cuando es tu propio cuerpo. Pero una mañana mientras me ponía las gafas capté un olor raro, agrio, ligeramente rancio. Revisé mi ropa. Limpia. Mi pelo, recién lavado, no podía ubicarlo. Luego, unos días después, Sara se inclinó para mirar un pájaro que habíamos visto en nuestra caminata y vi su nariz arrugarse. Solo ligeramente, solo lo suficiente. No dijo nada, pero yo lo sabía. Esa noche me quedé de pie en mi baño y traté de averiguar de dónde venía el olor. Me lavé la cara de nuevo, el cuello, el pelo. Entonces por corazonada toqué la piel detrás de mi oreja. Se sentía aceitosa, ligeramente pegajosa. Me llevé los dedos a la nariz. Ahí estaba. El olor venía de mí, de detrás de mis orejas. Sentí una ola de vergüenza tan fuerte que tuve que sentarme en el borde de la bañera. ¿Cuánto tiempo había estado caminando así? ¿Cuántas personas lo habían notado y no habían dicho nada? Lo busqué en internet. Aparentemente, la piel detrás de las orejas produce sebo, una sustancia aceitosa que protege tu piel, pero si no la lavas regularmente, se acumula. Se mezcla con células muertas de la piel, empieza a oler. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente a medida que envejeces, cuando puede que no seas tan minuciosa en la ducha. Cuando estás cansada o tus manos no funcionan tan bien o simplemente estás tratando de pasar el día, lo añadí a mi rutina. Cada mañana, después de lavarme la cara, tomo un paño húmedo y limpio detrás de ambas orejas, suavemente pero a fondo. Luego la seco. Toma 10 segundos. En una semana el olor había desaparecido. No sé si Sara alguna vez lo notó. No pregunté. Pero yo lo noté, y eso fue suficiente. Solía pensar que la higiene era simple. Jabón, agua, listo. Pero de pie en mi baño esa mañana después de mi cita con el médico, me di cuenta. Hay partes de nosotros que nos han enseñado a ignorar. Partes que asumimos se cuidarán solas. Y a veces lo hacen, pero a veces no. Y el costo de esa ignorancia no siempre es obvio. No es una crisis repentina. Es una erosión lenta. La audición que se desvanece, el equilibrio que vacila, la piel que se agrieta, olores que no notas hasta que alguien más lo hace, pequeñas pérdidas que se acumulan hasta que un día estás de pie frente a un espejo a los 83 años, preguntándote cuánto podría haber sido diferente. No puedo recuperar esos años, pero puedo contarte lo que he aprendido. Y tal vez, solo tal vez, no tendrás que aprenderlo de la misma manera que yo. Cosa 4. Tu ombligo. La cuarta cosa que aprendí sucedió por culpa de Emma.
Estábamos sentadas en mi porche. Esto fue quizás 2 semanas después del incidente de detrás de las orejas, y ella estaba comiendo una manzana de esa manera ineficiente en que los niños lo hacen, dando pequeños mordiscos de lugares aleatorios y dejando la mayor parte sin tocar. Me estaba contando sobre algo que pasó en la escuela. Un niño llamado Caleb que lo habían mandado a la dirección por poner una piedra en la mochila de alguien. Los detalles eran confusos, pero Emma estaba muy involucrada en la narrativa. Yo solo escuchaba a medias, porque había notado algo, un olor tenue, no fuerte, solo ahí, dulce y agrio al mismo tiempo, como fruta dejada fuera demasiado tiempo. Revisé mi ropa. Nada. Emma seguía hablando. Entonces se movió en el escalón del porche, se recostó contra la barandilla y su camiseta se subió ligeramente. Vi su ombligo y me di cuenta, el olor venía de ella. Emma, dije, interrumpiendo una tangente sobre el historial de Caleb con incidentes relacionados con piedras. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste tu ombligo? Se detuvo a mitad de frase. Miró hacia abajo a su estómago. ¿Qué? Tu ombligo. ¿Lo lavas? Arrugó la nariz. Me lavo el estómago. ¿Pero dentro de tu ombligo? Me miró como si le hubiera sugerido que se lavara los ojos. ¿Por qué haría eso? La mandé a casa con instrucciones. Le dije que usara un paño, agua tibia, jabón suave. Meterse ahí, pero no muy agresivamente. Luego me quedé de pie en mi cocina y pensé, ¿cuándo fue la última vez que limpié el mío? No podía recordar. Esa noche me paré frente al espejo de mi baño, levanté mi camisa y realmente miré. Mi ombligo es hacia adentro, profundo, del tipo que acumula cosas. Tomé un bastoncillo de algodón, lo mojé en agua tibia y limpié cuidadosamente por dentro. El bastoncillo salió gris. Lo hice de nuevo, todavía gris. 4 bastoncillos después finalmente salió limpio y me sentí mal del estómago. ¿Cuánto tiempo había estado acumulándose eso? ¿Meses? ¿Años? Había estado lavándome alrededor de él toda mi vida. Por encima de él, nunca dentro. Como si no contara. Como si fuera decorativo. Esto es lo que no sabía y lo que la doctora Patel me explicó cuando finalmente reuní el valor para preguntar. Tu ombligo es un pliegue de piel. Cálido, oscuro, húmedo. Perfecto para que las bacterias prosperen. La mayoría de las veces es inofensivo. Solo suciedad y células muertas de la piel y pelusa de tu ropa. Pero si se acumula lo suficiente puede empezar a oler. Puede infectarse. Puede causar irritación que ni siquiera notas hasta que ha estado ahí tanto tiempo que piensas que es normal. Me contó sobre una paciente mayor que yo que había desarrollado una infección completa en su ombligo porque nunca lo había limpiado. Se había puesto tan mal que había necesitado antibióticos. No es común, dijo la doctora Patel, pero tampoco es raro. Especialmente en adultos mayores que tienen problemas de movilidad o simplemente se olvidan. Se olvidan. Esa palabra se quedó conmigo, porque yo no me había olvidado, simplemente nunca lo había sabido. Ahora cada pocos días limpio mi ombligo. Paño o bastoncillo de algodón, agua tibia, un poquito de jabón. Enjuagar bien, secar completamente. Toma quizás 20 segundos. Y no he olido ese olor dulce agrio desde entonces. Emma me informó una semana después. Hice lo que dijiste, doña Margarita. ¿Y? Fue asqueroso. Pero mi mamá dijo que tengo que hacerlo ahora cada vez que me ducho. Tu mamá tiene razón. Suspiró, el largo suspiro sufrido de una niña a la que le piden hacer algo ligeramente inconveniente. Envejecer es complicado. No la corregí. No estaba equivocada. Cosa 5, debajo de las uñas. La quinta cosa vino de mi hermana Juana. Llamó una tarde. Juana es la única hermana con la que todavía hablo regularmente, la que recuerda los cumpleaños y hace preguntas reales en lugar de solo cumplir con el trámite. Estábamos hablando de nada en particular. El clima, sus nietos.
una receta que había probado y no salió bien. Entonces dijo, quería preguntarte, ¿has estado haciendo jardinería? No, ¿por qué? Tus uñas. La última vez que te vi se veían, no sé, sucias. Miré hacia abajo a mis manos. Tenía razón. Había tenues líneas oscuras debajo de mis uñas. No barro, no grasa, solo mugre. No había estado haciendo jardinería. No había estado haciendo nada que lo explicara. No sé de dónde vino eso, dije. Pero sí lo sabía, simplemente no quería decirlo en voz alta. Había dejado de frotarme debajo de las uñas hace años. No conscientemente. Simplemente se fue perdiendo. Una de esas cosas que haces cada vez menos hasta que ya no la haces en absoluto. Mis manos ya no funcionan tan bien como antes. La artritis hace que ciertos movimientos sean dolorosos. Frotarme debajo de las uñas con un cepillo, algo que hacía sin pensar cuando era más joven, se había vuelto incómodo, molesto, así que lo había dejado. Y la mugre se había acumulado tan lentamente que no lo había notado. Pero Juana sí. Y si Juana lo había notado, ¿cuántas otras personas lo habían visto y no habían dicho nada? Compré un cepillo de uñas suave al día siguiente. Empecé a usarlo cada vez que me lavaba las manos, suavemente, sin frotar tan fuerte como para que doliera. Solo lo suficiente para llegar debajo de las uñas, soltar lo que se hubiera asentado ahí. Al principio dolió, no el cepillo, la realización. Que había estado caminando con las uñas sucias, que había dejado que algo tan básico se me escapara, que me había convertido en el tipo de mujer mayor que la gente nota y por la que siente lástima. En una semana mis uñas se veían limpias de nuevo. Juana no dijo nada la siguiente vez que hablamos, pero noté que ella lo notaba. Y eso fue suficiente. Empecé a pensar en todas las pequeñas cosas que dejamos de hacer. No porque decidamos hacerlo, porque se vuelven difíciles, porque nuestros cuerpos no cooperan, porque estamos cansados o distraídos o simplemente ya no le vemos el sentido y lentamente, sin darnos cuenta, nos volvemos invisibles, no para nosotros mismos, para todos los demás. La mujer con las uñas sucias, el hombre que huele ligeramente agrio, la persona de la que te alejas un poco más sin saber por qué. No lo vemos suceder, pero todos los demás sí. Escribí sobre esto, de hecho. Hace unos meses empecé a poner cosas en papel, no un diario, solo pensamientos, cosas que había aprendido, cosas que desearía que alguien me hubiera dicho. Se convirtió en más de lo que esperaba. Lo llamé el Código de la Libertad, porque eso es lo que sentía que estaba descubriendo. Cómo mantenerme independiente. Cómo mantener tu dignidad cuando tu cuerpo está tratando de quitártela. Cómo notar las pequeñas pérdidas antes de que se conviertan en grandes. Mi nieta Clara me ayudó a ponerlo en internet. Lo hizo digital, dijo, para que cualquiera pudiera leerlo. Casi no lo publiqué. Seguía pensando, ¿quién quiere leer las notas de una anciana sobre lavarse detrás de las orejas? Pero entonces alguien llamada Dorotea dejó un comentario diciendo que había estado luchando con las mismas cosas, sintiéndose invisible, sintiéndose como si se estuviera perdiendo a sí misma en pequeños incrementos. Dijo que leerlo la hizo sentirse menos sola. Y alguien más, Patricia, dijo que la sección sobre mantener la independencia sin pedir permiso la hizo finalmente enfrentarse a su hija que la había estado tratando como una niña. Así que lo dejé publicado. Está en el comentario fijado si quieres leerlo. Puede que lo quite eventualmente. Todavía me da vergüenza mi escritura, pero por ahora está ahí. Hay más en él sobre estas partes del cuerpo. Sobre las cosas que olvidamos, sobre mantenernos visibles en un mundo que deja de verte. En fin, cosa 6, tus axilas. La sexta cosa pasó en el supermercado. Estaba de pie en la fila de la caja, descargando artículos en la cinta. Pan, leche, huevos, lo usual. La cajera era joven, 19, quizás 20. Cola de caballo rubia, etiqueta con el nombre que decía Rebeca.
Estaba escaneando mis artículos con el aburrimiento eficiente de alguien que lo había hecho 10,000 veces. Entonces se inclinó ligeramente hacia adelante para alcanzar la leche y vi su cara cambiar, solo por un segundo. Un ligero retroceso, un estrechamiento alrededor de su nariz. No dijo nada, siguió escaneando, pero yo lo sabía. Yo olía mal. Fui a casa, guardé las compras y fui directa al baño. Levanté los brazos. Olí. Ahí estaba. No fuerte. No del tipo de olor que se anuncia desde el otro lado de la habitación. Pero ahí, agrio, persistente. Me había duchado esa mañana. Me había puesto desodorante. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Pero el olor seguía ahí. Llamé a la consulta de la doctora Patel. Conseguí cita 2 días después. Examinó mis axilas, lo cual se sintió absurdo y humillante en igual medida, y luego se recostó hacia atrás. No se las está lavando correctamente, dijo. Uso jabón. Todos los días. ¿Está frotando o solo pasando el jabón por encima? Lo pensé. Pasando el jabón por encima. ¿Cuándo fue la última vez que realmente las limpió? ¿Con un paño con fricción? No respondí. Asintió como si lo hubiera esperado. A medida que envejecemos, nuestras glándulas sudoríparas cambian. Producimos menos sudor, pero es más concentrado. Y si no está frotando físicamente el área, no está eliminando las bacterias que causan el olor. El desodorante ayuda, pero no es suficiente si la piel debajo no está limpia. Me dio una hoja impresa con instrucciones. Lavar con un paño, usar movimientos circulares, frotar suave pero a fondo, enjuagar completamente. El jabón que queda puede empeorar el problema. Secar completamente antes de aplicar desodorante. La mayoría de la gente no hace esto, dijo. No es su culpa. Nadie lo enseña, pero se sentía como mi culpa. Empecé a frotarme las axilas cada mañana. Realmente frotando, de la manera en que solía hacerlo cuando era más joven y no tenía que pensarlo. En 3 días el olor había desaparecido, completamente desaparecido. Volví al mismo supermercado la semana siguiente, la misma cajera. Esta vez, cuando se inclinó hacia adelante para escanear mi leche, su cara no cambió. No se echó hacia atrás. Yo no olía mal, y el alivio que sentí fue tan fuerte que casi me derriba. Cosa 7. Detrás de las rodillas. La 7ª cosa la aprendí de Sara. Estábamos haciendo nuestra caminata matutina. Esto fue a finales de septiembre, el aire apenas empezando a refrescar, y mencionó que había tenido una picazón terrible. ¿Dónde? Pregunté. Por todas partes, pero sobre todo detrás de las rodillas. Pensé que era piel seca, pero la crema hidratante no está ayudando. ¿Te estás lavando ahí? Dejó de caminar. ¿Qué? Detrás de las rodillas. ¿Te las lavas en la ducha? Me miró fijamente. Quiero decir, el agua pasa por encima de ellas. ¿Pero te las lavas? Margarita, tengo 41 años. Creo que sé cómo ducharme. Tengo 83 y acabo de aprender a lavarme las axilas correctamente. Hazme caso. Lo intentó, me informó 2 días después. No puedo creer que esté diciendo esto, pero tenías razón. ¿Se detuvo la picazón? Completamente. Ni siquiera me di cuenta de cuánta mugre había ahí. Es como un pliegue, ¿sabes? Piel sobre piel. Atrapa todo. Lo sabía, porque había empezado a revisar mi propio cuerpo buscando estos lugares ocultos, los puntos por donde el agua pasa pero no limpia. Detrás de las rodillas era uno de ellos. Esto es lo que nadie te dice. Tu cuerpo tiene pliegues, arrugas, lugares donde la piel toca la piel y crea ambientes cálidos, oscuros, húmedos. El agua sola no los limpia, el jabón solo no los alcanza. Tienes que prestar atención, tienes que frotar detrás de las rodillas, debajo de los pechos si eres mujer, los pliegues donde los muslos se encuentran con el torso, debajo de la barriga si tienes sobrepeso ahí. Estos lugares acumulan sudor, células muertas, bacterias, y si los ignoras el tiempo suficiente, empiezan a oler, empiezan a picar, empiezan a deteriorarse. Los había estado ignorando durante años, décadas quizás. Asumiendo que el agua y el jabón eran suficientes,
No lo eran. Lo añadí a mi rutina. Cada ducha tomo un paño y froto detrás de mis rodillas, debajo de mis brazos, cada pliegue, cada arruga. No es complicado. Solo requiere prestar atención. Ver tu cuerpo como algo que necesita cuidado, no como algo que se cuida solo. Emma me preguntó una vez por qué ahora tardo tanto en la ducha. Estoy siendo minuciosa, dije. Mi mamá dice que yo también necesito ser más minuciosa, pero no sé qué significa eso. Significa que no solo dejas que el agua corra sobre ti. Realmente te lavas. Ella pensó en esto. Eso suena como mucho trabajo. Lo es, pero vale la pena. ¿Por qué? Miré a esta niña de 8 años con toda su vida por delante y pensé en cómo explicarlo. Porque cuidarte a ti misma no es algo que otra persona pueda hacer por ti, cariño. Y si no aprendes a hacerlo ahora, pasarás el resto de tu vida tratando de ponerte al día. Asintió muy seriamente, como si le acabara de decir algo importante. Espero que lo recuerde. Espero que no tenga que aprenderlo como yo lo aprendí. Sigo pensando en esa cajera, en la mirada en su cara. ¿En cuántas veces eso debe haber pasado antes de que finalmente lo notara? ¿Cuántas personas se echaron hacia atrás, solo ligeramente, y yo nunca lo vi? Cuán invisible me había vuelto incluso para mí misma. Hay 2 cosas más que aprendí. 2 partes más del cuerpo que había estado descuidando, y el punto de quiebre que me hizo darme cuenta de que esto no era solo sobre higiene, era sobre algo más profundo. Algo que había estado evitando toda mi vida. Cosa 8, la nuca. La 8ª cosa la aprendí porque Ricardo solía tocarla. Esto fue hace años, antes de la distancia, antes del silencio que se asentó entre nosotros como polvo en los muebles. Estábamos sentados en el sofá viendo la televisión y su mano se deslizaba hacia mi nuca, solo descansando ahí, su pulgar moviéndose en pequeños círculos. Nunca le di mucha importancia, era simplemente algo que él hacía. Después de que murió me di cuenta, ya nadie me toca ahí, ya casi nadie me toca. Era un jueves por la mañana a principios de octubre. Me estaba vistiendo, poniéndome un jersey por la cabeza y sentí algo, una aspereza en la nuca, como papel de lija. Me llevé la mano hacia atrás, lo toqué. La piel estaba seca, escamosa, áspera de una manera que se sentía mal. Me paré frente al espejo de mi baño, me di la vuelta, sostuve un espejo de mano para ver. La nuca parecía corteza de árbol, seca, agrietada, capas de piel muerta acumulándose en algo que apenas reconocía. ¿Cuánto tiempo había estado así? ¿Cuánto tiempo no lo había notado? Pensé en la mano de Ricardo, la manera en que su pulgar solía moverse en círculos. Él había estado tocando ese lugar durante años. ¿Lo había notado cambiando? ¿Había sentido que se ponía más áspero y nunca dijo nada? ¿O solo se había puesto así de mal después de que él se fue? Después de que no quedó nadie para tocarme ahí, nadie para notarlo. ¿Me lo lavé esa mañana? Realmente me lo lavé. Agua tibia, paño, jabón suave. Froté en círculos, de la manera en que el pulgar de Ricardo solía moverse. La piel muerta salió en pequeños rollitos grises. Lo hice de nuevo al día siguiente. Y al siguiente. Después de una semana la piel estaba más suave. Todavía seca, pero ya no áspera. Empecé a usar crema hidratante, solo un poco, aplicada con las yemas de los dedos después de cada ducha. Y de pie allí en mi baño, frotando crema en mi nuca, empecé a llorar. No porque doliera, porque nadie iba a volver a tocarme ahí nunca más. Porque lo había dejado pasar tanto tiempo sin notarlo. Porque me había vuelto invisible incluso para mí misma. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era sobre 8 partes del cuerpo. Esto era sobre algo que había estado haciendo toda mi vida. Ignorándome a mí misma, minimizándome a mí misma, diciéndome a mí misma que no necesitaba mucho, no merecía mucho, no debía pedir mucho. Hasta que dejé de notar que existía. Me senté en la mesa de mi cocina esa tarde e hice una lista. No de partes del cuerpo, de todas las maneras en que había desaparecido. Dejé de usar los colores que me gustaban porque parecían demasiado brillantes para una mujer de mi edad. Dejé de ir a lugares sola porque no quería ser una molestia.
Dejé de hablar cuando algo me dolía porque parecía más fácil simplemente dejarlo pasar. Dejé de mirarme en los espejos excepto para asegurarme de que nada estuviera visiblemente mal. Había pasado tantos años siendo útil, siendo callada, estando bien, que había olvidado cómo estar presente, ser vista, ser alguien que vale la pena ver. Sara me encontró en mi porche esa tarde. No me había dado cuenta de que había estado sentada ahí más de una hora. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé. Se sentó a mi lado. Esperó. He estado lavándome el cuerpo mal toda mi vida, dije finalmente. Lo sé. ¿Me lo dijiste? No. Quiero decir, me he estado tratando a mí misma como algo que solo necesita funcionar, como un coche que mantienes lo suficiente para que siga andando, pero del que nunca realmente te preocupas. Sara estuvo callada por un momento. Luego dijo sí. Yo también hago eso. Tienes 41. Y ya me siento invisible la mitad del tiempo. No puedo imaginar cómo se siente a los 83. La miré, esta joven madre agotada que trabajaba a tiempo completo y criaba una hija y mantenía una casa y probablemente no había pensado en sí misma, realmente pensado en sí misma en años. Se siente así, dije. Nos quedamos sentadas ahí hasta que el sol empezó a ponerse. Entonces Sara dijo, enséñame. ¿Enseñarte qué? Todo, lo que has aprendido, las partes del cuerpo que la gente olvida. Así que lo hice. La guié a través de todo. Oídos, dedos de los pies, detrás de las orejas, ombligo, uñas, axilas, detrás de las rodillas, la nuca. Ella tomó notas en su teléfono. Cuando terminé, miró la lista y se rió. No una risa feliz, una cansada. ¿Cómo es que no sabíamos esto? Porque nadie lo enseña. Se supone que simplemente lo descubres. Bueno, yo no lo hice. Yo tampoco. No hasta hace 3 semanas. Ella me miró. ¿Qué cambió? Pensé en la Dom Patel, sobre la infección, sobre estar de pie en mi baño, dándome cuenta de que lo había estado haciendo mal durante 8 décadas. Tuve miedo, dije. Me di cuenta de que estaba desapareciendo y ya no quería desaparecer más. A la mañana siguiente, Sara y Emma aparecieron para nuestra caminata. Emma llevaba un pequeño cuaderno. Mamá dijo que nos vas a enseñar sobre higiene, anunció. ¿Eso dijo? Dijo que sabes cosas que las escuelas no enseñan. Miré a Sara. Ella se encogió de hombros. Le dije que eres la persona más sabia que conozco sobre cuidarte a ti misma a medida que envejeces. No soy sabia, solo finalmente empecé a prestar atención. Es lo mismo, dijo Sara. Caminamos. Respondí las preguntas de Emma, que iban desde lo práctico, ¿cómo limpias tu ombligo sin que duela?, hasta lo filosófico, ¿por qué la gente no enseña estas cosas?, hasta lo completamente aleatorio, ¿crees que Caleb sabe cómo lavarse detrás de las orejas? A mitad de camino alrededor de la manzana, Emma tomó mi mano. ¿Doña Margarita? Me alegra que no estés desapareciendo. Dejé de caminar. Sara también se detuvo, mirando hacia atrás hacia nosotras. Emma me miraba fijamente con esos ojos azules serios. No quiero que desaparezcas, dijo. Me arrodillé. Mis rodillas crujieron, pero no me importó. No me voy a ninguna parte, cariño. ¿Lo prometes? Lo prometo. Me abrazó rápido y fuerte, de la manera en que los niños abrazan cuando lo dicen en serio. Cuando me soltó, me levanté de nuevo, más lento esta vez, la mano de Sara sosteniendo mi codo, y seguimos caminando. Y pensé, esto es lo que me había estado faltando. No solo lavarme el cuerpo correctamente, sino importarle lo suficiente a alguien como para que notaran si desaparezco. Estar lo suficientemente presente en mi propia vida como para notarlo yo también. Todavía lavo esas 8 partes del cuerpo todos los días. Oídos, entre los dedos de los pies, detrás de las orejas, ombligo, debajo de las uñas, axilas, detrás de las rodillas, la nuca. Toma quizás 5 minutos extra en la ducha. 5 minutos para decir importo, merezco que me cuiden. Todavía estoy aquí.
Algunas mañanas se siente tonto, como si estuviera haciendo demasiado de algo pequeño. Pero luego recuerdo la cara de la cajera, Juana notando mis uñas, la infección que podría haberse puesto peor, los años que pasé invisible, y sigo lavándome. La doctor. Patel me dijo la semana pasada que mi salud general ha mejorado, mejor piel, menos infecciones menores. Incluso mi equilibrio es más estable. Lo que sea que esté haciendo, dijo, siga haciéndolo. No le dije que era solo lavarme correctamente. Probablemente lo sabía. Hay algo que todavía no te he contado. Sobre por qué esto importaba tanto. Sobre por qué me derrumbé llorando por la nuca. No fue solo Ricardo. ¿Hubo alguien más hace mucho tiempo? El verano de 1974. Arturo. Lo he mencionado antes, de pasada. Nunca la historia completa. Solía decir que yo era hermosa, no de una manera lasciva, de una manera que me hacía sentir vista. Ricardo nunca dijo eso. Ricardo me quería, creo, pero nunca me vio. Arturo sí. Y me alejé de eso porque tenía miedo de querer ser vista, miedo de necesitar más. Pasé 50 años haciéndome más pequeña, haciéndome invisible, hasta que casi desaparecí por completo. Lavar estas 8 partes del cuerpo no traerá a Arturo de vuelta. No cambiarán las decisiones que tomé. No me devolverá los años que perdí, pero hace algo más. Dice, todavía estoy aquí, todavía importo, aunque nadie me toque la nuca, aunque nadie esté mirando. Yo estoy mirando, y eso es suficiente. Observo a Emma ahora durante nuestras caminatas y la veo notando cosas. La manera en que la luz golpea las hojas, el sonido de sus zapatos en el pavimento, la sensación de mi mano en la suya. Ella está presente de una manera en que yo nunca lo estuve a su edad, de una manera que apenas estoy aprendiendo ahora y pienso, quizás de esto se trata realmente todo esto. No de higiene, de presencia, prestar atención a ti misma con el mismo cuidado que le darías a alguien que amas. Notar los lugares que has estado ignorando, las partes de ti misma que has dejado ir sin querer, y decidir qué importan. Tú importas, incluso las partes olvidadas, especialmente las partes olvidadas. Estoy agradecida por la infección que inició todo esto, por la Dr. Patel que no solo recetó antibióticos y me mandó a casa, por Juana que notó mis uñas, por Sara que me pidió que le enseñara, por Emma que no quiere que desaparezca, por la cajera cuya cara cambió, aunque nunca dijo una palabra, por 8 partes del cuerpo que había estado ignorando durante 83 años, y por la realización de que nunca es demasiado tarde para empezar a verte a ti misma de nuevo. Todavía tengo esa lista que hice, la de todas las maneras en que desaparecí. A veces la miro y añado cosas, a veces tacho cosas. Lentamente me estoy volviendo visible de nuevo. Para otros, para mí misma, es más difícil de lo que esperaba y más simple. Solo prestar atención, solo estar aquí, solo lavar las partes que todos olvidan. Si no te llevas nada más de esto, llévate esto. Tu cuerpo no es solo algo que te lleva por el mundo, es tú y mereces ser cuidado. No algún día, no cuando tengas más tiempo, no cuando lo merezcas. Ahora, lo mereces ahora. Lávate los oídos. El interior del canal exterior suavemente después de cada ducha. Sécate entre los dedos de los pies. Cada uno, todos los días. Limpia detrás de las orejas con un paño húmedo. Esa piel también necesita atención. Tu ombligo no es decorativo. Lávalo. Frota debajo de las uñas. Incluso cuando te duelen las manos. Especialmente entonces. Tus axilas necesitan fricción, no solo jabón. Realmente lávatelas. Detrás de las rodillas, los pliegues, los lugares que no puedes ver, siguen siendo parte de ti. Y la nuca, el lugar que ya nadie toca. Tócalo tú misma, suavemente, como si importaras, porque importas. Escribí todo esto, ¿sabes? En ese libro que mencioné. El Código de la Libertad. Hay más ahí, sobre mantenerse independiente, sobre las pequeñas pérdidas que no notamos hasta que se han sumado a algo que no podemos ignorar, sobre aprender a verte a ti misma de nuevo. Todavía me da vergüenza. Todavía pienso en quitarlo,
pero personas como Dorotea y Patricia me han dicho que les ayudó. Así que ahí está, en el comentario fijado. Si lo quieres, léelo pronto. Antes de que pierda el valor y borre todo, tengo 83 años. Durante la mayor parte de mi vida he estado desapareciendo en pequeños incrementos. Hace 3 semanas empecé a volver una parte del cuerpo a la vez, un momento de atención a la vez, una decisión a la vez de decir, todavía estoy aquí, todavía importo, ya no estoy desapareciendo más.